El día de hoy hablaremos sobre la responsabilidad civil. Respecto a la responsabilidad civil contractual y extracontractual, daños y prejuicios, indemnización por daño moral y material. Respecto a ello, hablaremos sobre unos contenidos que vamos a desarrollar. Tenemos una pequeña introducción, su responsabilidad contractual, la responsabilidad extracontractual, los daños y prejuicios, la indemnización por daños materiales, por daño material o moral, algunos casos prácticos que daremos a desarrollar y su conclusión. La introducción. La responsabilidad civil es una institución jurídica que busca reparar el daño causado a otra persona, sea este daño derivado del incumplimiento de un contrato o de un contrato ilícito. En el ordenamiento jurídico peruano, la responsabilidad civil se califica por responsabilidad contractual y extracontractual, cada una con características y regulaciones propias. La responsabilidad civil contractual se entiende que se origina cuando una de las partes de un contrato incumple las obligaciones pactadas, causando en sí un prejuicio a la otra persona. Por eso este tipo de responsabilidad está regulada principalmente en el Código Civil. Si bien es cierto, nuestra normativa relevante se va por el Código de 1984, fundamentado en su artículo 1314, donde define la responsabilidad contractual, estableciendo que el deudor debe responder por los daños y prejuicios causados al acreedor por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales. También tenemos como base fundamental el artículo 1321, donde establece que el deudor puede liberarse de responsabilidad civil si demuestra que el incumplimiento se debió a causa no imputable a él, como fuerza mayor o caso fortuito. En base a ello tenemos una pequeña jurisprudencia que es la casación 2300 del año 2014. En este caso, por ejemplo, la Corte Suprema sostuvo que para que se proceda a la indemnización por responsabilidad contractual es necesario acreditar el incumplimiento del contrato, el daño ocasionado y el nexo causal entre ambas partes. Ahora hablaremos sobre la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil extracontractual, también conocida como responsabilidad aquiliana, se produce cuando una persona causa daño a otra sin que exista una relación contractual, obviamente entre ellas, ¿no? Esta responsabilidad se fundamenta en la obligación general de dañar a otro. Tenemos en sí también, basado por el artículo 1969, donde se establece que quien causa un daño a otro está obligado en sí a indemnizarlo, salvo que se muestre el acto con una negligencia debida. También tenemos como base fundamental el artículo 1970, donde se regula la responsabilidad por el hecho de que los dependientes y por el hecho de que las cosas bajo control de la gente, obviamente. Por ello también quisiéramos mencionar su jurisprudencia. Tenemos su jurisprudencia, por ejemplo, en la casación 2774 del año 2013. La Corte Suprema del Perú en sí determinó que para que se proceda una responsabilidad extracontractual, se deben concurrir los elementos del daño, por ejemplo, la acción, la omisión culpable y el nexo causal entre ambos. Ahora hablaremos sobre los daños y perjuicios. Bueno, en este caso se refieren a la compensación económica que debe pagar el responsable del daño a la víctima, ¿no? En este caso, la indemnización puede abarcar tanto el daño emergente, que son pérdidas efectivas, como el lucro cesante, que son las ganancias dejadas de percibir por la parte afectada. Tenemos una pequeña doctrina en base al fundamento del doctor Enrique Barsi Rospigliosi. Obviamente en su obra menciona de que toda responsabilidad civil en el Código Civil peruano se debe exponer que la indemnización debe cubrir toda la totalidad del daño, incluyendo tanto el daño emergente como el lucro cesante, obviamente para restablecer el equilibrio patrimonial del afectado, ¿no? Que es lo que se procura en poder salvaguardar. Por otro lado, tenemos la indemnización del daño moral o material.
En este caso, el daño moral se refiere al perjuicio no patrimonial sufrido por una persona, como el dolor, el sufrimiento, la afectación de una reputación, por ejemplo. También, en ese caso, el daño material se refiere al perjuicio económico que sufre una persona. Tenemos una normativa relevante dentro del Código Civil peruano del año 1984. Hace referencia que el artículo 1985 establece la obligación de indemnizar el daño moral independiente de la existencia de daño material. También el artículo 1984 hace referencia que define el daño material y su indemnización, estableciendo que éste debe ser suficiente para reparar íntegramente el perjuicio causado, que es lo que se busca principalmente, ¿no?, con la responsabilidad civil. Tenemos una jurisprudencia, por ejemplo, en la casación 3155 del año 2015, perdón, la Corte Suprema del Perú también reconoció una indemnización por daño moral en un caso de responsabilidad extracontractual, que usualmente no se logra ver, ¿no? Y esto va subrayando de que el daño moral puede ser indemnizado independientemente de la existencia de un daño material. O sea que si hay afectación de ambos daños, tiene que haber un arreglo sí o sí. Tenemos una pequeña doctrina que vendría a ser del doctor Fernando de Segnis Granda en su libro de Teoría de la Responsabilidad Civil. Nos mencionaba de que la reparación del daño moral debe ser justa en realidad, ¿no? Y debe ser proporcional al sufrimiento, obviamente experimentado por la víctima. Y se tienen que considerar las circunstancias específicas de cada caso. Ahora sí daremos unos pequeños ejemplos y su resolución, cómo es que aplicaríamos la normativa peruana aquí. Tenemos un caso de responsabilidad civil contractual, que es el incumplimiento de contrato de arrendamiento, ¿no? Por ejemplo, contaremos los hechos. Dice, una empresa arrendó un local comercial para abrir una tienda de ropa. Según el contrato, el arrendador se comprometió a realizar ciertas reparaciones necesarias antes de la fecha de inicio de arrendamiento. Sin embargo, el arrendador no cumplió con esta obligación, lo que impidió que la tienda pueda abrir a tiempo, causando pérdidas económicas de la empresa arrendataria. No, en este caso pueden ser, pues, tanto como gastos generales, ¿no?, como el marketing, el personal, la tecnología, todo ello puede influir en pérdidas, ya que están hablando de tienda de ropa, ¿no? Si bien es cierto, en la actualidad todo este tipo se basa mediante Internet, ¿no? Tanto presencial como Internet, la venta de ropa. En este caso, por ejemplo, tenemos nuestra normativa aplicable, que es el artículo 1314, que es del Código Civil peruano, ¿no? Esto establece obviamente la responsabilidad del deudor por daños y perjuicios causados por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales. La resolución en sí debe ser de que el arrendatario demandó en sí al arrendador por daños y perjuicios. El juez determinó que el arrendador había incumplido el contrato y debía indemnizar al arrendatario por las pérdidas sufridas, que sería el lucro cesante, y también los gastos adicionales incurridos, ¿no?, que fue el daño emergente. En sí, la indemnización cubrió tanto los gastos que la tienda dejó de percibir durante el periodo de inactividad, como los costos adicionales de reparaciones que el arrendatario tuvo que asumir en sí. Este caso fue, por ejemplo, basado en la casación 2013 del año 2014, 2300 del año 2014, donde la Corte también sostuvo que para que se proceda a la indemnización por responsabilidad contractual es necesario acreditar el incumplimiento del contrato, el daño ocasionado y el nexo entre ambas partes, que era lo fundamental para poder determinar esa sanción. También tenemos lo que es la responsabilidad extracontractual. Bueno, hablaremos sobre un caso de accidente de tránsito, ¿no? Los hechos fundamentales en este caso serían de que un conductor por negligencia provocó un accidente de tránsito que causó lesiones graves, ¿no? Causó lesiones graves a un peatón. El peatón sufrió fracturas. Al sufrir fracturas, este tuvo que someterse a múltiples cirugías y un largo periodo de rehabilitación, lo que impidió que trabajara durante meses, ¿correcto?
En este caso aplicaríamos el artículo 1969 del Código Civil peruano, ¿no? Donde se determina de que quien hace daño u otra obligado a indemnizarlo salvo que muestre que actuó con la diligencia debida, ¿no? Entonces, por ejemplo, la resolución es de que el peatón demandó al conductor por responsabilidad extracontractual, ¿correcto? El juez ordenó en sí al conductor indemnizar al peatón por gastos médicos, que es lo más usual que se tiene que hacer, ¿no? Ya se hizo por mediante gastos médicos, daño emergente, los ingresos dejó de percibir, también se influenció el lucro cesante y el sufrimiento y el dolor causado por el accidente, que vendría a ser acá un daño moral ya. La indemnización cubrió todos los gastos de categorías de daños, asegurándose de la reparación integral para la víctima. En este caso también se fue basado por la casación 2774 del año 2013, pues, ¿no? Entonces, donde la Corte en sí determinó que se proceda con esa responsabilidad extracontractual, ya que se debe concurrir dichos elementos del daño, la acción, la omisión, el culpable y el nexo causal que hubo entre ambas partes. Por último, tendremos un caso de indemnización por daño moral, que este ya es un poco más específico, ¿no? En este caso hablaremos ya no sobre un accidente, sino respecto a una difamación, ¿no? Un periodista publicó un artículo difamatorio sobre una figura pública, ¿no? Causándola falsamente la corrupción sin pruebas. Este artículo dañó gravemente la reputación de la persona, causando un sufrimiento emocional significativo y afectando en sí su vida personal y profesional. Tenemos el artículo 1385 que protege este caso, donde se establece que la obligación de indemnizar el daño moral independientemente de la existencia de un daño material. Obviamente la resolución se basó en que la figura pública demandó al periodista y al medio de comunicación por daño moral, ¿no? El juez en sí en este caso determinó que las acusaciones eran infundadas y ordenó que una indemnización por el daño moral sufrido se consideraba el impacto negativo en la reputación y el sufrimiento emocional causado. Su jurisprudencia relacionada se fue por la casación 3151 del año 2015, ¿no? En este caso, la Corte Suprema reconoció la indemnización por daño moral en un caso de responsabilidad extracontractual, en sí subrayando que el daño moral puede ser indemnizado independientemente de la existencia de un daño material. Ahora bien, daremos una pequeña conclusión respecto al tema que hemos desarrollado. Bueno, aquí en el Perú, tanto en su vertiente contractual como extracontractual, ya hemos hablado de que es un papel muy importante y fundamental en la protección de derechos de las personas y en las reparaciones de daños sufridos, ¿no? Se entiende que a través de una adecuada comprensión de la normativa, la jurisprudencia y la doctrina en sí, se pueden garantizar una forma correcta de aplicación de la justicia en ciertos casos, ¿no? Y de eliminación de daños y prejuicios, obviamente asegurando que las víctimas reciban una compensación justa por el daño causado, ya sea moral o material. Eso sería todo.